hacen? ¿En qué consiste el trabajo con familias? Bueno, el trabajo con familias consiste en la medición de la vulnerabilidad a través de actividades donde se realiza una entrevista a la familia. Lo realizan, en este momento lo están realizando dos profesiones, que es el asistente social, que realiza la medición de la vulnerabilidad familiar, y la realiza la técnico paramédico, ¿no es cierto?, con una diferencia que ella lo hace en terreno. Entonces tenemos evaluaciones de familias, de la vulnerabilidad familiar en el CESFAM, que lo hace el asistente social, y en terreno, que lo hace la técnico paramédico. ¿Qué herramientas o instrumentos utilizan para desarrollar ese trabajo, el estudio de la vulnerabilidad? Bueno, como el estudio de la vulnerabilidad nosotros lo realizamos con, bueno, como explicaba anteriormente, con dos mediciones, que es la medición en terreno de la vulnerabilidad familiar, que lo hace la técnico paramédico, y la medición de la vulnerabilidad, que lo hace el asistente social acá en el CESFAM. La vulnerabilidad, en definitiva, se mide a través de tres instrumentos que nosotros diseñamos una planilla o una cartola de evaluación familiar, donde se miden diferentes factores de riesgo y factores protectores de la familia. Además de eso, se complementa con el SaludFam, con la metodología de SaludFam, y con la encuesta breve de consumo. Entonces, teniendo estas tres cosas, tanto la cartola de evaluación de factores de riesgo y protectores, más el SaludFam y la pauta breve de consumo, la asistente social hace una medición de la vulnerabilidad y a través de eso determina si una familia tiene una vulnerabilidad baja, media o alta. ¿Y qué pasa con una familia que tiene una vulnerabilidad media o alta? Bueno, en general nosotros nos hemos encontrado que en nuestro CESFAM o en Carabineros de Chile no tenemos familias que tengan una vulnerabilidad alta. Ya no tenemos en general factores de riesgo que determinen una vulnerabilidad alta. Por lo tanto, acá el trabajo se ha determinado o se realiza que todas las familias que tienen una vulnerabilidad media, y además con algún criterio del asistente social que realizó la visita o que realizó en este caso la ficha familiar, se pasan a los sectores de cabecera, y los sectores de cabecera son los encargados en definitiva de discutir un poco el caso y de determinar si esta familia tiene algún factor de riesgo que necesariamente se necesita intervenir, realizar algún estudio de familia si es que se requiere, o si no un caso clínico o algún tipo de intervención breve. ¿Quién hace el genograma? El genograma lo hace la persona que realiza la evaluación de la vulnerabilidad de la familia, o la ficha familiar en este caso. ¿Y el rol del asistente social para refundir la información? Ella refunde la información de la TENS, y de ella, ¿cómo lo haces? En ese caso, el asistente social, ella es clave en este sentido. Ya es clave porque ella es la que determina la vulnerabilidad familiar. Ya ella toma varios elementos, por lo tanto el poder salir a terreno es súper importante para poder ver a las familias que nos están asistiendo a controles, o ver en terreno, ¿no es cierto?, los factores o protectores, ¿no es cierto?, factores de riesgo que pueda tener nuestra familia, y la TENS se empapa de eso en terreno y trae toda esa información, completada la ficha familiar, pero a la larga, en definitiva, la que le traspasa la información y la encargada de poder determinar la vulnerabilidad familiar es la asistente social. O sea, la TENS es como un nexo entre la familia en terreno con la evaluación acá en el CESFAM. Y si yo ahora te preguntara cómo programan las actividades y cómo registran las actividades de familia u otras actividades. Actualmente, con todo el proceso de programación que se hizo el año 2015, el proceso de programación fue súper importante para nosotros porque fue un trabajo súper lindo, que todos trabajamos, todos le dimos harto énfasis un poco en la programación, y sobre todo en la programación de familia. O sea, el año pasado nosotros hicimos una programación de trabajo con familia, programamos las visitas a la familia, a cuánto tiempo y la cantidad de cobertura que nosotros queríamos tener. De hecho, nosotros programamos este trabajo a 4 años, no es un trabajo que se va a hacer en un solo año, sino que es una meta acumulada. Entonces, en 4 años la idea es poder abarcar al 75% de las familias que están inscritas actualmente en el CESFAM. Entonces, es un trabajo de largo tiempo, no es algo que va a ser ahora.
¿ya? Pero... y así se programó, la verdad, se programó el trabajo con familias. Ahora nuestra población es súper flotante, entonces eso es lo que nos ha costado un poquito más, como el tema de las familias que son más flotantes, pero en general, en cuanto a lo que es la programación, se programó el trabajo con familias de aquí a 4 años, ya tener como identificadas o tener una idea de cómo son las familias del CESFAM de Carabineros de Chile. Esa es nuestra idea. ¿Y cómo registran esa información? El registro de la información se hace a través de una ficha familiar, que es la ficha en papel, que se hace en un comienzo. Obviamente se registra el genograma, se registra la ficha familiar en papel y el SaludFam y la encuesta breve de consumo. Una vez que se haya realizado la ficha familiar, la asistente social es la encargada de llevar todo este registro del genograma, de todas las actividades, a la ficha electrónica. En la ficha electrónica ahí se registra todo lo que es los formularios y el genograma, que para nosotros es importante trabajar con el genograma. Y tomando el tema de la programación fuera del estudio de familia, la programación en general, como proceso de trabajo en el establecimiento, ¿tú qué dirías que fue lo que nos marcó después de la capacitación que hicimos? ¿Qué nos marcó? ¿Qué fue la gran diferencia de lo que hacíamos mal a la corrección que nos llevó? Porque estuvimos largo tiempo trabajando esto de la programación. El tema de la programación anteriormente la estábamos haciendo muy aislado. Muy aislada los programas, como muy cada uno trabajando en lo suyo. No teníamos como una directriz que nos dijera, oye, sabes que tienen que trabajar con tantas familias, este va a ser su porcentaje de cobertura. Como que estábamos trabajando muy aislado y hacíamos como un compilado de todas las cosas que hacía cada uno y lo dejábamos en una planilla. En cambio, ahora, el año pasado tuvimos una nueva mirada, ¿no es cierto? Una programación que sea en base cero, una programación que la mayoría pudo ser base cero, otra tuvimos que hacer la histórica por una cosa que no se pudo hacer todo 100% bien en un comienzo, pero por lo menos tuvimos otra experiencia porque pudimos trabajar más en equipo. O sea, pudimos trabajar en equipos de sector, los equipos, los estamentos trabajaron y haber hecho esta capacitación también pudo dar cuenta de que el equipo de salud se empoderó mucho más del trabajo de la programación y le dio como más importancia a lo que realmente se les daba antes. Ya antes en general había muy pocas personas que les daban la importancia que realmente tiene o la relevancia que tiene y era como un trabajo más que casi que era un trabajo muy fome, muy fome. Pero ahora con esta capacitación la gente se dio cuenta que de verdad es súper importante programar nuestras actividades porque a la larga es lo que nos rige durante el año y a la larga cómo nosotros nos vamos a evaluar si podemos cumplir nuestras metas o no, si la gente que tenemos, si está trabajando acá, nuestros recursos humanos son suficientes o no. Entonces, todas esas cosas, o todo eso, a la larga la gente como que se pudo empoderar y darle la importancia y trabajar mucho más el año pasado por la programación de este año. Así que esperamos que este año 2016 podamos trabajar mucho más en base cero y seguir obviamente mejorando en este proceso que es un proceso continuo. No es algo que vaya a ser que lo vamos a hacer bien al tiro, sino que es un proceso continuo y de constante aprendizaje que el equipo está en eso. Cambiando estrategia, buscando cómo corregir, cambiando cómo estrategia. mejorar. Exactamente, o sea, es una constante cambio. Nosotros iniciamos este trabajo del CESFAM de Carabineros con muchas expectativas, con ganas de hacer muchas cosas rápido y ojalá poder cubrir todo, pero muchas veces en la marcha nos íbamos dando cuenta que esto no se podía hacer o que esto había que mejorarlo. Y yo creo que todavía estamos en ese proceso, en que estamos en un aprendizaje continuo y en definitiva creo que el equipo que tenemos de salud actualmente es un equipo súper joven en general, que quiere aprender y que le gusta trabajar en equipo y eso es rico, pues. Y tenemos también jefaturas que nos apoyan en las cosas que nosotros queremos hacer. Si queremos, no sé, hacer cualquier cosa, los insumos ya están. Entonces, en definitiva, tenemos como todo el proceso para poder hacer el trabajo bien. No tenemos excusa. Muchas gracias. Ya.